Bienvenidos a Chronotops. Estos son los 10 dinosaurios más letales de la historia. Número 1. Velociraptor. Este formidable dinosaurio, que ha sido popularizado por la industria del cine, seguramente se te viene a la mente la película Jurassic Park, donde nos enseñan una versión muy distinta de la realidad del Velociraptor. El Velociraptor es un dinosaurio fascinante que vivió al final del período Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años. Pero las versiones que nos han vendido en Hollywood no son reales. En realidad, tenía una longitud promedio alrededor de 1.80 metros, su altura aproximada de 50 centímetros y un peso cercano a los 20 kilogramos. Tenía garras en forma de hoz en sus patas traseras, utilizadas como armas letales para dar fin a sus presas. Tenía una cola rígida vertebrada que le ayudaba a mantener el equilibrio mientras corría a gran velocidad. Poseía un cráneo bajo con hocico alargado y patas traseras largas y flexibles, que le ayudaban a alcanzar velocidades cercanas de 65 km por hora, convirtiéndolo en uno de los depredadores más rápidos de su época. Además, tenían plumas en su cuerpo, aunque nunca logró volar. Así es, escuchaste bien, tenía plumas en su cuerpo. Era muy inteligente con un gran cerebro, según datos fósiles. Cazaba en manadas numerosas y usaba sus características anatómicas a su favor, desarrollando gran velocidad y agilidad a la hora de cometer emboscadas. Según los datos recopilados de las muestras fósiles, se ha llegado a comprender que en algunos casos podía llegar incluso al canibalismo. Así que en lugar de ser un gigante, el Velociraptor tenía un tamaño de un perro. La realidad a veces suele ser menos espectacular que la ciencia ficción. Número 2. El Tiranosaurio Rex. Este es el dinosaurio más famoso de todos y su nombre significa lagarto rey. Vivió en el Cretácico en lo que actualmente es Norteamérica. Medía entre 11 y 13 metros de longitud y una altura de 4 metros. Llegaba a pesar entre 6 y 9 toneladas. Su cráneo medía 1.5 metros y tenía dientes que, vistos desde la parte de afuera, se asomaban 19 centímetros, pero si los medimos desde la raíz, llegaban a medir hasta 30 centímetros de largos, convirtiéndolo así en el dinosaurio con mejores dientes de su época. Su mandíbula podía ejercer en sus presas una presión de hasta 5 toneladas, lo suficiente para desgarrar su carne y triturar sus huesos. Se desplazaba en 2 patas gigantescas y sus miembros delanteros terminaban en dedos con garras, que aunque eran muy cortas, le servían para sujetar a la presa, mientras las aniquilaba con su poderosa mordida. Se cree que podía alcanzar una velocidad máxima de 55 km por hora. Era un depredador carnívoro y principalmente se alimentaba de otros dinosaurios. Sus presas favoritas eran dinosaurios herbívoros de gran tamaño como el Triceratops. Aunque no se afirma con certeza, pero se cree que vivían de manera solitaria o en pequeños grupos familiares. Lo cierto es que este poderoso animal destacaba en su época y se coronaba como el principal depredador de su época. Número 3. El anquilosáurido. Su nombre significa lagarto acorazado. Vivió en el Jurásico inferior hasta el Cretácico superior, en lo que es hoy Norteamérica. Hace aproximadamente entre 208 y 65 millones de años. Midió 1.7 metros de altura, 6.5 metros de largo y llegó a pesar alrededor de 6 toneladas. Eran cuadrúpedos y estaban cubiertos con una sólida armadura de placas óseas. Algunos de ellos tenían espinas y púas a lo largo de su armadura. Es reconocido por sus formaciones óseas cubiertas de colágeno y el enorme mazo que tenían en su cola, formado por 2 enormes huesos, lo que probablemente lo haya utilizado para enfrentarse a enemigos y posibles depredadores de la época. De la parte posterior de su cráneo le salían 2 cuernos,
aunque se cree que era un animal muy tranquilo y que solo utilizaba sus formidables defensas para disuadir a sus enemigos y seguir comiendo sus plantas favoritas, ya que este animal era herbívoro. No obstante, un animal enfurecido de esta magnitud debió ser algo muy terrorífico incluso para animales de su mismo tamaño. Se cree que solía vivir en manadas y solía pastar en valles cercanos a ríos y lagos. Número 4. El alosaurio. El alosaurio vivió en lo que actualmente es Estados Unidos y Portugal, al final del periodo Jurásico, hace aproximadamente entre 161 y 145 millones de años. Medía en promedio 9 metros de longitud y 3 metros de altura. A pesar de su gran tamaño, su peso era relativamente bajo. Se estima que su peso alcanzaba 2.200 kilos, lo mismo que un rinoceronte adulto. Su cráneo también era liviano, pero sus mandíbulas tenían 60 enormes dientes, ya que tenía que enfrentarse a dinosaurios gigantes que vivían en su misma época y peleaban su territorio. Se cree que este animal vivía en grupos y tenía un comportamiento territorial, y lo más probable es que haya utilizado la emboscada como método de caza y atacara en grupos a otros dinosaurios del mismo tamaño que competían por comida y territorio. Número 5. Pentaceraptos. Este dinosaurio vivió en Norteamérica a finales del Cretácico, hace aproximadamente 75 millones de años. Sus restos principalmente se han encontrado en la cuenca de San Juan en Nuevo México. Tenía 8 metros de longitud, 4 metros de altura y alrededor de 6 toneladas de peso. Y su aspecto era aterrador. Presentaba 3 cuernos en su cabeza, un pico fuerte y espinas en la cola. Andaba en manadas y todos sus huesos le servían para embestir a sus enemigos. Como era herbívoro, utilizaba su pico para arrancar los helechos de la tierra. Es probable que se alimentara de las plantas predominantes de la era, como helechos, cícadas y coníferas. Los fósiles de este enorme dinosaurio se descubrieron por primera vez en 1921 en la cuenca de San Juan, Nuevo México. Los datos obtenidos se han basado alrededor de una docena de cráneos y esqueletos que han proporcionado una comprensión anatómica bastante completa de este dinosaurio. Se cree que su comportamiento social era vivir en manadas, ya que se han encontrado múltiples especímenes juntos en los hallazgos. Número 6. Carnotauro. También conocido como Carnotaurus, es un dinosaurio terópodo fascinante que habitó en Sudamérica durante el periodo Cretácico Superior, hace aproximadamente entre 72 y 69 millones de años. Medía 9 metros de longitud y pesaba más de 1 tonelada. Su aspecto era terrorífico, tenía 2 cuernos en la parte superior del cráneo y de ahí su nombre. Los paleontólogos determinaron que tenía un olfato formidable, que podía correr a gran velocidad y su pellejo poseía escamas similares a las de un cocodrilo. Se ha determinado que utilizaba los cuernos contra miembros de su propia especie y que tenía ojos pequeños. Así habían evolucionado para evitar ser dañados en los combates. Su cráneo era muy grande y fuerte, lo que le permitía morder con gran fuerza a sus presas. Poseía dientes afilados y curvos hacia atrás, ideales para desgarrar la carne. Tenía patas musculosas que le permitían correr a gran velocidad, alcanzando aproximadamente 50 kilómetros por hora. Vivía en regiones boscosas y húmedas cerca de ríos y lagos. Cazaba en grupos para atrapar presas incluso más grandes que él. Era un carnívoro que se alimentaba principalmente de otros dinosaurios. Sus presas favoritas incluían los saurópodos y otros dinosaurios más pequeños como el Ankylosaurus y el Stegosaurio. En resumen, el Carnotauro era un depredador ágil, especializado en la caza y adaptado a la velocidad. Sus cuernos y su ferocidad lo hacen un dinosaurio verdaderamente único. Número 7. El Utahraptor.
Este es un pariente del Velociraptor, pero este es peor que el anterior. El Utahraptor vivió hace aproximadamente 126 millones de años durante el Cretácico inferior, en lo que es hoy Norteamérica. Su nombre significa depredador de Utah y vivió en lo que es hoy el estado de Utah en los Estados Unidos, siendo esta zona donde se han encontrado fósiles que nos cuentan una fascinante historia de este formidable animal. Fue mucho más grande que su pariente el Velociraptor. Este medía 7 metros de largo y pesaba alrededor de 1 tonelada. Tenía una formidable garra de 24 centímetros en el segundo dedo del pie con la que podía destripar a sus presas, y su ataque en manada era mortífero. Estudios más recientes han revelado que poseía un conocimiento social complejo como algunos de los animales cazadores modernos. Se cree que era uno de los animales más inteligentes de la época para coordinar ataques en manada y así aumentar las posibilidades de éxito. Los científicos han descubierto que al igual que el Velociraptor, estaba cubierto también por plumas. En resumen, el Utahraptor era un depredador formidable con una anatomía especializada en la caza y posiblemente vivía en grupos sociales con gran inteligencia y coordinación para la caza y protección de la manada. Número 8. El Triceratops. El Triceratops es uno de los dinosaurios más conocidos en la historia. Vivió en el período Cretácico hace más de 68 millones de años. Su nombre significa tres cuernos. Medía alrededor de 3 metros de altura y 9 metros de largo. Aunque su apariencia era imponente, era un animal herbívoro muy tranquilo. Su imponente apariencia era para defenderse de los depredadores y de los principales enemigos que tenía en su época era el Tiranosaurio Rex. Era un animal muy misterioso, se desconoce casi por completo su comportamiento social. Por su estructura craneal se sugiere que pudo haber tenido comportamiento social estrecho entre la manada. La protuberancia saliente detrás de su cabeza se cree que probablemente tenía una función social a la hora de escoger pareja. El fósil más completo de este dinosaurio fue hallado en un rancho en Montana, al norte de los Estados Unidos. Más tarde, en el año 2020, fue llevado a un museo en Australia, causando gran interés en la comunidad científica, ya que se logró recuperar el 85% de todo su esqueleto, que incluye los huesos del cráneo, la columna vertebral y las extremidades. Un dato curioso es que se encontró el 98% de la cabeza, dando un total de 260 kilos de piezas recuperadas tan solo de su cabeza. Número 9. El Gigantosaurio. Este depredador vivió en lo que es hoy Argentina durante el período Cretácico, entre 99 y 97 millones de años. Midió entre 12 y 13 metros de longitud y pesaba unas 7 toneladas. Su cráneo podía alcanzar hasta el 1,5 metros de largo. Fue tan grande que comía animales del tamaño de un tiranosaurio. Sus patas delanteras poseían 3 dedos con grandes garras. A pesar de esto, poseía una debilidad, y era la velocidad. Su gran tamaño le impedía correr demasiado rápido. Los paleontólogos confirmaron esto al encontrar que su fémur, es decir, el hueso superior de su pierna, medía más que su tibia, el hueso inferior, lo que lo hace aún más pesado. A pesar de esto, se cree que podía alcanzar velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora. Lo más probable es que haya sido un depredador de emboscada. Los hallazgos indican que probablemente vivía en manadas o en grupos, y por su enorme tamaño se perfila como un depredador dominante de la época. Número 10. Espinosaurio. Uno de los dinosaurios más populares de la película Jurassic Park es un espinosaurio, un imponente dinosaurio que vivió hace aproximadamente 65 y 95 millones de años, en lo que hoy es África del Norte. El espinosaurio tenía un cráneo estrecho y aplastado similar a la de los caimanes,
Contaba con aproximadamente 38 dientes en la mandíbula superior y 30 en la inferior, diseñados para cortar carne de sus presas. Su cráneo podía llegar a medir casi 2 metros y la longitud total de un macho adulto podía llegar hasta los 18 metros y pesar alrededor de 7 toneladas. La enorme cresta que poseía en su lomo llegaba a medir alrededor de 1 metro de altura y se cree que era usada para regular la temperatura corporal y también podía ser usada como implemento en rituales de apareamiento. Este imponente dinosaurio se cree que se alimentaba principalmente de peces y de otros animales acuáticos. Pasaba mucho tiempo cerca de fuentes de agua donde cazaba dinosaurios pequeños. Y en cuanto a su comportamiento social, se especula que era un animal solitario pero muy territorial. En resumen, el espinosaurio fue un gigante acuático con una enorme cresta distintiva y una dieta especializada en animales marinos. Hasta aquí el final de Chronotops. Suscríbete, activa la campanita y espera el siguiente video.